¿Qué harías si encontraras toneladas de oro escondido en lo más profundo de una mina? En abril de 1945, soldados aliados descubrieron un tesoro que hizo temblar a sus superiores: lingotes, monedas, obras de arte robadas y joyas manchadas por tragedias humanas. Generales como Patton y Eisenhower recorrieron esos túneles polvorientos, conscientes de que no solo habían encontrado riqueza, sino secretos que podían desatar un escándalo internacional. ¿Botín de guerra o evidencia de crímenes inconfesables? Lo que estaba en juego no era solo el oro, sino quién controlaría la historia que ese oro contaba. El 22 de marzo de 1945, el tercer ejército del general Patton cruzó el Rin con la furia de quien sabe que el reloj de la guerra avanza sin tregua. Su objetivo: avanzar directo al corazón de Alemania. Marchaban hacia el noreste, cruzando la zona soviética con la brújula apuntando a Gotha. Pero la guerra, caprichosa y llena de vericuetos, los llevó por otros derroteros. Los motores rugieron en dirección a Merkers, un pueblo olvidado que ocultaba un secreto más valioso que cualquier victoria estratégica. Semanas más tarde, el tercer batallón del 358 Regimiento de Infantería tomó Merkers, sin sospechar que el polvo de sus calles cubría una historia que cambiaría todo. Se hablaba de oro del Reichsbank escondido en la mina de potasio de Kaiseroda. El 5 de abril, refugiados alemanes revelaron el rumor a las unidades de inteligencia. La cacería había comenzado. Con linternas en mano y nervios de acero, las tropas descendieron por los túneles. Tras una bóveda cerrada, dormía el que quizás fuera el mayor tesoro jamás reunido. La guerra agonizaba, pero en Merkers, la avaricia y los secretos apenas despertaban. Bajo el estruendo de los bombardeos que hacían temblar Berlín, se tomó una decisión desesperada. La riqueza del Reichsbank no podía caer en manos enemigas. Así, comenzó una operación clandestina para trasladar lingotes de oro y reservas monetarias hacia las entrañas de Kaiseroda. El 11 de febrero, un convoy ferroviario transportó 1.000 millones de Reichsmarks, lingotes y una montaña de moneda extranjera hasta las profundidades de la mina, depositándolos en la sala número 8, un refugio tan oscuro como seguro. Simultáneamente, en un ballet macabro, divisas y joyas confiscadas por las SS viajaban hacia la sucursal del Reichsbank en Erfurt. La Oficina de Economía y Administración de las SS, la misma que dirigía los campos de concentración, añadía un tinte surreal a la operación, canalizando valores saqueados hacia el banco. En marzo, bajo la mirada calculadora de Albert Tams, jefe del Departamento de Metales Preciosos del Reichsbank, el botín de las SS llegó a Merkers. Lingotes de oro y plata, baúles repletos de tesoros, todo fue almacenado en la oscura sala número 8. Sabiendo que el caos avanzaba como una marea, el Reichsminister de Educación ordenó evacuar las colecciones de arte más preciadas hacia las minas. El Dr. Paul Ortin Rabe supervisó el traslado de una cuarta parte de las joyas culturales de 14 museos prusianos a Merkers. La guerra se cobraba vidas, pero la avaricia, esa, siempre encuentra espacio entre las ruinas para sobrevivir. ¿Tú qué opinas? ¿Es moralmente aceptable que, en tiempos de guerra, se prioricen los intereses económicos sobre la restitución y el respeto hacia las víctimas? Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. A medida que el tercer ejército de Patton avanzaba hacia Merkers, los intentos desesperados por mover las reservas y obras de arte de regreso a Berlín se convirtieron en una carrera contra el caos. La Semana Santa arrojó más desorden a una logística ya rota, frustrando los esfuerzos por salvar algo del naufragio nazi. Para el 2 de abril, la prioridad pasó de las obras de arte a rescatar los Reichsmarks, y el 4 de abril, funcionarios bancarios corrieron hacia Merkers en busca de salvación financiera. Pero los estadounidenses ya estaban a las puertas. Con el tiempo en su contra, funcionarios alemanes y trabajadores polacos intentaron huir con las divisas, solo para ser interceptados por las tropas de Patton. Entre los escombros de su retirada, algunos quemaron documentos, mientras otros trataron desesperadamente de devolver los billetes a la mina de potasio.
En abril de 1945, el Tercer Ejército cruzó el Rin y llegó al corazón de una Alemania herida de muerte. El 4 de abril, el tercer batallón del 358 Regimiento de Infantería, parte de la 90 División, se apoderó del pueblo de Merkers. Ese movimiento, aparentemente rutinario, allanó el camino para uno de los hallazgos más extraordinarios del conflicto. Rumores de desplazados sugerían que el oro del Reichsbank había encontrado refugio en las profundidades de Kaiseroda. Sin embargo, no fue hasta el 5 de abril que surgió una pista concreta. Testigos franceses revelaron a la inteligencia G2 la existencia de tesoros ocultos en la mina. Inmediatamente, el teniente coronel William A. Russell verificó las afirmaciones y desplegó tropas para asegurar las entradas. El general Herbert L. Ernst, consciente del peso del descubrimiento, solicitó refuerzos del 357 Regimiento de Infantería. Aún así, el general Manton S. Eddy recomendó cautela. Hasta que no hubiera verificación absoluta, no se confirmaría la captura del oro. En esa historia, se destapan los movimientos estratégicos del Reichsbank, buscando proteger sus activos ante los bombardeos aliados. En febrero de 1945, Walter Funk, presidente del banco, supervisó el traslado de $238 millones en oro a la mina de Merkers para evitar el colapso económico del Reich. Si el oro de Merkers caía en manos aliadas, las consecuencias serían devastadoras para Alemania, acelerando la derrota y cerrando la puerta a cualquier esperanza de prolongar la guerra. El 7 de abril, el personal militar interrogó a los civiles para encontrar los bienes escondidos en Merkers. Simultáneamente, nuevas entradas aparecieron en Leimbach, Ransbach y Springen, todas rápidamente aseguradas por unidades militares, incluidos tanques del primer batallón del 357 Regimiento de Infantería. El 8 de abril, a las 10 de la mañana, un grupo liderado por Russell, junto a fotógrafos del cuerpo de señales, el Dr. Paul Rabe y mineros alemanes, descendió más de 2.100 pies en la mina. En el corredor principal encontraron 550 bolsas repletas de Reichsmarks. La mina de potasio, que había escondido millones bajo su superficie, era mucho más que un refugio, era el corazón latente de un imperio que se desmoronaba. Más allá, lo que encontraron fue intimidante: la bóveda principal, sellada por un muro de ladrillos de casi 1 metro de grosor y coronada con una puerta de acero imponente. Trataron de abrirla, sin éxito. Sin embargo, no quedó duda, detrás de esa mole había oro. El general Eddy recibió la noticia, y Patton ordenó volar la puerta. A las 5 de la tarde, la mayor parte del 357 Regimiento de Infantería se retiró, pero el primer batallón se quedó custodiando las entradas de la mina. El 8 de abril, un grupo liderado por Eddy y Russell descendió a la mina. Los ingenieros detonaron dinamita para abrir la bóveda, descubriendo la sala número 8, llena de un tesoro increíble: 8.198 lingotes de oro, más objetos dorados, monedas, barras de plata y mucho más. El hallazgo fue tan abrumador que Eddy canceló la orden de retirada y exigió asegurar la mina. Durante la inspección, encontraron obras de arte dispersas en otros túneles, atrayendo la atención de los oficiales de museos, bellas artes y archivos. Patton, al enterarse, contactó de inmediato al general Bradley, anticipando las consecuencias políticas si el descubrimiento se filtraba. Mientras tanto, el coronel Bernard Bernstein, subjefe de la división G5 del Cuartel General Supremo, empezó a involucrarse tras leer un artículo en el New York Herald Tribune. Escéptico de los informes, llamó al coronel Barrett del Tercer Ejército y luego al general M. Cesary, que operaba en Reims. No pasó mucho tiempo antes de que Eisenhower le encargara manejar la situación personalmente. Bernstein encontró obstáculos desde el primer momento: la comunicación con el personal en la mina era un caos, y esclarecer lo que había allí dentro resultó complicado. Coordinándose con Barrett y los operativos en terreno, confirmó la magnitud del tesoro: más de 100 toneladas de oro, monedas extranjeras, Reichsmarks y pinturas de valor incalculable. La orden de Eisenhower fue clara: el tesoro debía ser trasladado a un sitio más seguro. Las instrucciones del general Crawford no dejaban lugar a dudas: Bernstein supervisaría la operación, y el acceso a la mina quedaba estrictamente restringido. Con la ayuda del teniente coronel Carl L. Morris, Bernstein organizó el traslado. Tras varias inspecciones meticulosas,
eligieron el edificio del Reichsbank en Frankfurt como el nuevo almacén. Colaborando con los oficiales locales, planificaron cada detalle de la operación para garantizar que nada se perdiera en el proceso. El 10 de abril, Bernstein recorrió la mina de Merkers, recopilando datos entre funcionarios alemanes. Más tarde, en una reunión con Patton, confirmó que la operación contaba con el respaldo de Eisenhower. Mientras tanto, los oficiales Stout y Webb del Departamento de Museos, Bellas Artes y Archivos se ocupaban de las obras de arte, y Morris supervisaba el traslado seguro de todo aquel tesoro extraordinario. El 11 de abril de 1945, Bernstein recibió una orden clave. La entrada principal de la mina debía estar lista para las 9 de la mañana. Patton planeaba una visita, y todo tenía que estar en perfecto orden. Bernstein afinó los últimos detalles, incluyendo la disposición de civiles alemanes para interrogatorios. A la hora pactada, la tensión era evidente, pero Patton seguía en su cuartel general, saludando cordialmente a Eisenhower y Bradley. Finalmente, los tres volaron juntos a Merkers, aterrizando en la mina alrededor de las 10:30. Descendieron en un ascensor hacia las entrañas de la mina, y entre bromas nerviosas, Patton y Bernstein se cuestionaban si la operación sería segura. Su destino, la sala número 8. Cuando Eisenhower vio los objetos de oro y plata, muchos aplastados y saqueados de hogares europeos, no pudo disimular su conmoción. Entre maletas repletas de joyas manchadas por su origen, se acordó inventariar y trasladar los bienes a Frankfurt. Bernstein reveló algo inquietante: algunos objetos provenían de las víctimas de campos de concentración. Con ese peso sobre la conciencia, los generales, incluyendo a Otto P. Weyland, respaldaron la decisión de mover los tesoros. En su recorrido encontraron placas de impresión y grandes cantidades de Reichsmarks. Un funcionario alemán comentó que las monedas estaban destinadas al ejército, a lo que Bradley respondió con una sonrisa cínica: dudo que sigan pagando sueldos por mucho tiempo. Al final de la inspección, Bradley se giró hacia Patton y bromeó: si esto fuera como en los viejos tiempos, serías el hombre más rico del mundo. Después de la inspección, los generales discutieron qué hacer con el oro. Patton sugirió mantener el hallazgo en secreto, pero Bradley lo cuestionó. Surgió un debate: ¿debían repartirlo entre los soldados o reservarlo para comprar armas después de la guerra? Esa noche, la atmósfera se volvió más densa con la noticia del fallecimiento del presidente Franklin D. Roosevelt. Tras la inspección, Bernstein se sumergió en entrevistas para desentrañar la compleja red de decisiones que había llevado a los nazis a esconder archivos y tesoros en minas y túneles. En pleno abril, Morris tomó las riendas de la transferencia de un vasto conjunto de arte y tesoros. Junto a altos mandos, incluido el coronel Perry, encargado de transporte, y el subjefe de ingenieros, organizó meticulosamente el despliegue del personal y las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, surgieron contratiempos al inspeccionar las obras en la mina de Ransbach, donde un ascensor averiado obligó al oficial del Departamento de Museos, Bellas Artes y Archivos Stout a regresar a Merkers. Allí, descubrió piezas de arte sueltas entre objetos embalados. Consciente de la urgencia del momento, Stout se dedicó a preparar adecuadamente el arte para su inminente traslado. El 12 de abril, un equipo procedente de Frankfurt llegó para colaborar. Se asignaron tareas específicas: supervisar el marcado de contenedores con dinero, analizar testimonios en busca de depósitos adicionales e inspeccionar las profundidades de la mina. A la par, 4 equipos comenzaron el inventario del contenido de la mina, cada uno trabajando con empeño. La operación de traslado se llevó a cabo el 15 de abril. 32 camiones, bajo la designación de Fuerza de Tarea Whitney, partieron de Merkers hacia Frankfurt, bajo la atenta vigilancia del coronel Walker. Escoltados por infantería y policía militar, el convoy inició la descarga bajo la supervisión de Bernstein. Simultáneamente, se iniciaron los preparativos para el transporte del arte. La carga se puso en marcha el 16 de abril. Bernstein, sospechando que aún podrían existir activos ocultos, propuso un plan de búsqueda una vez finalizada la mudanza. El convoy de arte, rebautizado como Fuerza de Tarea Hansen, partió hacia Frankfurt bajo la dirección de Stout y el capitán Dunn. La descarga y el almacenamiento del arte se completaron ese mismo día, marcando el éxito tanto del traslado del tesoro como de las obras.
Las fuerzas aliadas se encontraron con una fortuna incalculable, un alijo de oro, plata y divisas, valorado en unos 520 millones de dólares, se desplegó ante la mirada incrédula de los soldados estadounidenses. Pero este hallazgo sin precedentes no solo revelaría historias de inmensa riqueza, sino también un tenebroso rastro de crímenes de guerra perpetrados por las SS. Un conjunto detallado de libros de contabilidad del Departamento de Metales Preciosos de Tams, que describía las reservas de oro del Reichsbank, se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Bernstein, al comprender la gravedad de la situación, pidió urgentemente una amplia operación de reconocimiento para localizar activos alemanes ocultos en minas y refugios secretos. Sin dejarse intimidar por los obstáculos ni la falta de apoyo, lideró una audaz misión de 1900 millas, inspeccionando los Reichsbanks en el territorio ocupado por los estadounidenses. Al principio, solo se recuperaron 3 millones de dólares en oro del Reichsbank, pero los esfuerzos posteriores, en mayo y junio, añadieron 11 millones más. Sorprendentemente, al finalizar la misión, se había recuperado un 98.6% de los 255.960.000 dólares en oro registrados en los balances de cierre del Departamento de Metales Preciosos. A mediados de agosto, expertos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y del Banco de Inglaterra evaluaron meticulosamente el tesoro capturado, lingotes de oro, monedas de oro, barras de plata y platino. La valoración final ascendió a unos 262.200.000 dólares. Con el avance del verano de 1945, las divisas aliadas fueron repatriadas y comenzó el arduo proceso de devolver las obras de arte a sus legítimos propietarios. El oro descubierto en Merkers adquirió un significado especial. Fue entregado a la Comisión Tripartita para la Restitución del Oro Monetario, destinada a redistribuirlo entre los países cuyos bancos centrales habían sido saqueados por los nazis. Sin embargo, las tensiones de la Guerra Fría retrasaron la restitución completa hasta 1996. Determinar el valor del botín de las SS encontrado en Merkers planteó un dilema moral. El oro no monetario, extraído de las víctimas de la persecución nazi, fue transferido a la Organización Internacional de Restitución. Los exhaustivos informes de Bernstein desempeñaron un papel crucial en los juicios de Nuremberg, donde se responsabilizó a Walter Funk de los crímenes cometidos. La historia del oro y los tesoros encontrados en Merkers tras el final de la Segunda Guerra Mundial no es solo un relato de fortuna material, sino un profundo examen de la moralidad en tiempos de guerra. ¿Qué significa realmente el hallazgo de riquezas obtenidas a través del sufrimiento y la opresión? Al repasar las decisiones tomadas por los aliados, surge un dilema ético que invita a la reflexión. El oro extraído de las víctimas del régimen nazi se convirtió en un símbolo de las atrocidades cometidas y su redistribución plantea una pregunta crucial. ¿Deberían los bienes recuperados ser devueltos a sus legítimos dueños, a sus familias, o al menos, a las naciones que fueron despojadas de su patrimonio? ¿O, por el contrario, debería ser utilizado para compensar de alguna manera a los sobrevivientes de la barbarie? Además, al considerar las implicaciones políticas que rodearon estos hallazgos, nos enfrentamos a una disyuntiva. En un mundo donde el poder y la economía a menudo dictan las acciones, ¿realmente se puede lograr una restitución justa? ¿O la historia, como tantas veces ha sucedido, está condenada a repetirse, con el sufrimiento de unos pocos siendo eclipsado por el interés de muchos? El oro de Merkers no solo representa una fortuna perdida y recuperada, es un recordatorio de las lecciones que la humanidad debe aprender. ¿Seremos capaces de enfrentar nuestra historia y aprender de ella, o nos limitaremos a repetir los errores del pasado? En este sentido, el legado de Merkers no radica únicamente en su riqueza, sino en el desafío de la memoria colectiva y la lucha por la justicia en un mundo que a menudo parece olvidar. Este debate, lejos de ser una mera curiosidad histórica, se convierte en una reflexión vital sobre quiénes somos y quiénes aspiramos a ser en el contexto de la historia y la memoria. Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.